by Cachicha. Regresamos a las 8:36 de la mañana y vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro hermano Giovanni compañero Vicente, del alma, así mismo. el mejor analista de política internacional que tiene programa alguno Dígalo en este duro. país. Bienvenido, hermano. Muchísimas gracias por la cálida invitación y la cálida introducción, más bien. Es un placer estar aquí y le mando un saludo a todas las personas que siguen este programa. Giovanni, antes de iniciar a hablar de las elecciones de Estados Unidos, de los temas geopolíticos, ¿verdad? Los temas que tienes para hoy con nosotros, vamos a hablar un poco porque usted es analista político y vive en Washington, pero usted monitorea el patio. Usted monitorea la política de aquí también y es un experto asesor en política y todo lo demás. ¿Qué le pareció la intervención del presidente Luis Abinader ayer conmemorando su primer mes al frente del gobierno? Era una fecha importante para su gobierno, los primeros 30 días de gestión, ¿no? 16 de agosto, 16 de septiembre. Entonces, había muchas expectativas. Lo único que como el presidente ha traído un estilo diferente al gobierno anterior, es decir, está todos los días hablando con los medios de comunicación, con la prensa y por tanto el mensaje le llega a la población. Muchas de las cosas que él dijo anoche ya la venía diciendo en estos 30 días. Así que yo no vi gran novedad, sino que vi una reafirmación de lo que ya él viene diciendo. Y bueno, los canales de televisión, los medios de comunicación se habían preparado para hacer una cobertura especial y al final se quedaron hablando de lo que pudo ser y no fue porque duró como 3 o 5 minutos y bueno, el análisis que hicieron a posteriori fue quizás de media hora. Entonces al final todo eso cae en la especulación porque el presidente no dijo tanto como para que tú analices tanto. Entonces yo pienso que él no quiso dejar pasar su fecha conmemorativa, ¿no?, de su primer mes y por tanto quiso tener ese encuentro simbólico. Para mí fue más simbolismo que otra cosa porque esto representaba su primer mes en el despacho de la presidencia de la República Dominicana. Bien. Giovanni, hablemos de las elecciones, cómo va el asunto para noviembre, qué ha variado, ya de aquí en adelante, como lo que queda es un mes y algo, hay que ir evaluando día a día qué cosas pasan, qué cosas alteran el proceso, si está todo estático, qué va pasando entre Biden y Trump de cara a noviembre. Bueno, tú has mencionado qué cosas alteran el proceso y muchas cosas influyen. Hay muchos factores. Por ejemplo, una guerra se desarrolla en el mundo en este momento, ya la conocemos todos. Es la guerra comercial entre los Estados Unidos y China. Y una empresa china, que es un fenómeno, una sensación en todo el planeta, en estos momentos se encuentra tras las cuerdas, entre la espada y la pared, porque el gran mercado de los Estados Unidos se enfrenta a una prohibición presidencial del presidente Donald Trump, valga la redundancia, que entrará en vigencia muy pronto, me parece que el día 20 de septiembre. Entonces estamos hablando de la empresa TikTok, que como ustedes saben es un fenómeno ahora mismo entre las juventudes y bueno, entonces el presidente Donald Trump lo que está haciendo es que está poniendo a esta empresa a negociar, a la mesa de negociaciones, pero con bastante presión y bueno, es algo coherente obviamente con su política de America First, Estados Unidos primero, América primero, de Donald Trump, aunque no se habla de una restricción de derecho de expresión. Yo pienso que algunos en el futuro podrán decir que con estas acciones Estados Unidos se estaría colocando a la par de algunos países que bloquean y restringen redes sociales, cuando vemos que TikTok es también una red social. La propuesta de Trump es muy clara, venden o cierran. Entonces, está claro que Estados Unidos alega que esta es una aplicación que comparte videos y videos muy entretenidos y que puede comprometer la seguridad nacional, que es un peligro para la seguridad nacional. Pero yo pienso que las negociaciones ahora mismo están en un momento de que no hay regreso. El gran favorito para comprar esta compañía era Microsoft, pero este salió de la mesa de negociaciones y ahora ha entrado otro gigante que es Oracle, una compañía tecnológica que se va a encargar de almacenar toda la información de los usuarios de Estados Unidos. Es decir, la versión de TikTok para los americanos tiene que ser comprada por los americanos, de acuerdo a esto que dice Donald Trump. Giovanni. Entonces, el Departamento de Tesoro tiene esta propuesta, pero también Beijing, las autoridades chinas tienen que aprobarla, y especialmente dentro de las restricciones que ellos han elaborado para limitar la exportación de tecnología. Y tú ves entonces que la pertinencia de este tema quiere más relevancia de cara a las elecciones de noviembre, especialmente porque tenemos la experiencia de una posible interferencia, que ya lo vimos en el 2016 en las elecciones de ese año, y por supuesto, en caso de que esas interferencias hayan sido ciertas,
no favorecieron a la candidata demócrata, sino que se acusa o se alega que fue Rusia y que favoreció a Donald Trump. Giovanni, antes que nada, con lo de TikTok, Giovanni, no le resta eso a Trump en este tramo político, porque la gente tiene una afición y un target, es decir, un segmento de la población de los Estados Unidos y del mundo. Esto es un boom, este TikTok, y este hombre lo que ha querido es torpedearlo. ¿No le afecta eso, no le afecta al presidente Trump en este tramo? De afectarle lo hace, obviamente le afecta más que todo a la imagen, a la reputación del país. Estados Unidos es el país de las oportunidades y de la libertad de expresión, y si se hace una restricción o un bloqueo, una red social, entonces obviamente eso va a tener un impacto en esta imagen. Aquí lo que se busca al final no es restringirlo, sino que eso es quizás la condición o la amenaza que se hace, pero lo que se busca es comprarle. Pero desde el punto de vista, desde el planteamiento que él hace como de que es amenaza para la seguridad nacional y todo eso, desde ese punto de vista o desde ese enfoque, lejos de restarle, pues sería un punto fuerte a favor de él en términos de que está planteando una defensa para la seguridad de su país. Hay un tema planteado. Recuerden que las redes sociales ahora mismo se encuentran en negociación con el gobierno federal de los Estados Unidos. Facebook ha dicho recientemente que va a fortalecer sus mecanismos para proteger las elecciones, y bueno, TikTok también es algo. Lo que pasa es que los analistas del gobierno probablemente no son tontos. Ellos saben que ahora mismo la mayor parte de la población del mundo se encuentra en esta plataforma y quieren controlar evidentemente lo que la gente dice y lo que la gente hace. Eso es sin lugar a dudas. Una vez que ellos tienen la compañía, entonces ellos pueden saber quién está y qué está diciendo. Bueno, los chinos que desarrollaron esta compañía dicen que aunque la van a vender, no van a vender o a ceder el algoritmo que ellos desarrollaron, sino que los americanos están libres de desarrollar su propio algoritmo. Pero ya vemos con reincidencia este tema, porque ya pasó con Huawei también, ahora con TikTok. Entonces eso a nivel internacional, como establece, le crea un mal precedente a la visión estadounidense de que todo lo que es exitoso y no pertenece a ellos hay que arrebatarlo. O sea, es una cosa descabellada. Ellos evidentemente acusan esto de espionaje, de no sé qué, pero sin presentar pruebas. Evidentemente eso manda un mensaje de debilidad también en la carrera tecnológica, entiendo yo. No sé qué piensas. Es parte, sin lugar a dudas, de la misma política nacionalista de Trump y esa retórica de América primero. Y bueno, es una manera también de ellos entretener al público. Recuérdate que no solo el comercio, pero también la política exterior de los Estados Unidos es un tema que es importante para el presidente de los Estados Unidos. Y bueno, porque las cuestiones domésticas probablemente se manejan solas, ¿no? Corren sobre ruedas. Entonces te das cuenta que, por ejemplo, ahora mismo lo más importante en Estados Unidos son las elecciones, que ya han entrado en la recta final. Ya ha sido marcado el inicio final de esta carrera electoral, y para reelegirse el presidente Trump llega en este momento en condiciones un poco más favorables que hace unas semanas. En los últimos días, por ejemplo, la campaña republicana ha logrado reducir la tendencia a alza de Joe Biden, quien desde el mes pasado es oficialmente el candidato demócrata. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, al portal 538, la diferencia de Biden sobre Trump cayó de un 9.3 a un 7.5. Eso significa una reducción de casi 2 puntos. Al mismo tiempo, la aprobación del presidente pasó de un 40% a finales de julio a un 43% ahora, así que se ha tenido una leve mejoría. Pero el mayor margen, diría yo... Pero ¿qué, según tú, como analista desde afuera, qué podría haber pasado para que esta encuestadora o esta encuesta arroje estos números? ¿Se ha pasado algo, alguna decisión de Trump o de Biden que lo haya hecho descender o subir a Trump? ¿Ha pasado algún evento político, alguna decisión que tú entiendas que pueda haber provocado esto? No ha habido mucha diferencia en la estrategia de los candidatos en las últimas semanas. Biden obviamente se mantiene tranquilo esperando que Donald Trump se autodestruya, que sea Donald Trump el que hable, mientras que Trump en este caso tiene un gran apoyo de un voto que es bastante fiel a él. Y recuerden que hay un voto que de ese casi nadie habla, que es un voto que es ajeno a esta arena política porque no le interesan las cuestiones políticas, y por tanto ese voto entonces es muy probable que le interesa a Trump, porque Trump también se vende, aunque tiene 4 años en la Casa Blanca, se vende como un outsider, como alguien que viene de afuera. Es parte de su estrategia de ser Trump. Entonces esas personas que no se identifican con la política probablemente se van a identificar con alguien
que está diciendo que ha venido al poder a penetrar el establishment, el status quo, y que lo piensa cambiar, y algunos llegan a decir incluso que si no ha podido hacerlo en 4 años es porque no lo han dejado. En el caso, Giovanni, del tema racial y todo esto, del movimiento que se ha generado en toda la sociedad estadounidense, incluyendo deportistas y gente de mucho nivel, la NBA completa, mucha gente, ¿entiendes tú que esto va a provocar algún efecto electoral en las elecciones de Estados Unidos? Puede provocarlo sin lugar a dudas, pero una extensión del movimiento, yo pienso que el Black Lives Matter es una extensión del movimiento de los derechos civiles y sigue luchando por justicia social y racial. Esta semana se ha hablado mucho, por ejemplo, del caso de Breonna Taylor, que es una mujer afroamericana. Es un caso que, al igual que George Floyd, sirve de ejemplo para estas reivindicaciones sociales. Entonces, Taylor fue asesinada mientras estaba en su casa en búsqueda de drogas. Los policías entraron sin tocar la puerta y ella resultó muerta con 8 disparos. La familia alcanzó recientemente esta semana un acuerdo con la ciudad que envuelve $12 millones y algunas reformas judiciales. De hecho, Giovanni, los abogados decían que esto crea un precedente porque es la suma que más, o sea, el monto mayor que se ha pagado para resarcirle este tipo de daños. Sin embargo, advirtieron que el caso seguía, que independientemente de que se llegara a este acuerdo, ellos iban a llevar el caso hasta las últimas consecuencias judiciales. Crea un precedente en términos obviamente monetarios y de reivindicación y derecho civil, no, pero en cuanto a la justicia como tal, no lo crea. Exacto. Porque los tres agentes siguen aún, no han sido procesados, entonces eso Giovanni, sigue dándole mayor posible a este movimiento. Una pregunta, tú que estás allí, que estás olfateando lo que está aconteciendo en los Estados Unidos y que le da seguimiento en todo lo que es ese gran país, al movimiento político. ¿Qué le falta a Joe Biden para consolidar su triunfo, para despegarse de esa escasa distancia que tiene de Trump? ¿Qué consideras tú? ¿En qué ha fallado o qué tiene que hacer Biden? Muy simple, Biden tiene que reconquistar los estados que son los estados bisagra, los estados batalla, donde la decisión o el voto está muy dividido entre los dos candidatos y que tradicionalmente fueron estados demócratas, es decir, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte, y estos estados necesita reconquistarlos porque eran estados demócratas que Trump ganó en el 2016 y que son importantes en términos de los números de los electores, los votos electorales, porque recuérdate, se necesitan 270 votos para hacerse presidente de los Estados Unidos, y Biden lo que necesita es volver a conquistar a esas personas que se alejaron del Partido Demócrata en el 16 porque no creyeron en Hillary Clinton y porque probablemente la candidata no pudo convencerlos. Giovanni, entonces, finalmente, de mi parte, tú sabes que en política el que vive en esto, el que le gusta esto, llega un momento que hay intangibles, imperceptibles, que te indican más o menos qué va pasando. Yo sé que la política estadounidense y la sociedad estadounidense es distinta, porque ya se está votando por correo, quizás la gente no hace mítines como aquí, la gente no es muy dada a hablar quizás en público su preferencia por un tema de cultura, pero aún así yo siento que, por ejemplo, en el país nosotros sabíamos que el PLD iba a perder. Porque llega un momento que hay un sentimiento en las personas, en la sociedad, como que te dice que el asunto, la gente está decidida a salir de Trump, o la gente está decidida que Trump repita, o la gente está decidida que vuelvan los demócratas. ¿Eso puede olfatearse? ¿Hay algún intangible que tú como estudioso de la política estadounidense pueda decir, bueno, mira, yo creo como que sí, yo estoy sintiendo los comentarios, en los círculos que me muevo, veo mucha... ¿Hay algo de ese intangible? Es intangible, esos sentimientos. El caso en Estados Unidos es más complejo para analizarlo que otros países, porque esos sentimientos a los que tú te refieres probablemente se reflejan, se demuestran o son parte del voto popular. Es decir, la gran mayoría de personas que habla, bueno, no voy a votar por Trump, y al final no lo hacen. Y ya tuviste que Hillary sacó 3 millones de votos más que Trump, pero muchas veces esos sentimientos no se reflejan en el voto electoral. Entonces, por eso Estados Unidos, cuando tú lo analizas, es más complejo que otros países, porque lo que la gente quiere, lo que la gente dice, se puede reflejar en el voto popular, pero no en el voto electoral. Yo pienso que es muy arriesgado decir que Donald Trump está derrotado, y a mí no me sorprendería en absoluto si él logra reelegirse, porque ya lo vimos en el 16, cuando él tenía todas
las encuestas en su contra. Entonces, la verdad es que se necesita trabajar en esos estados que yo he mencionado y hasta que no llegue el último momento no sabemos, porque el presidente, lo que estoy viendo es una recuperación en las últimas semanas y eso podría significar que si él se reelige, el margen de diferencia en cuanto a los votos electorales puede ser incluso mucho mayor que el que tuvo en el 16. Bueno. Entonces, es algo bastante impredecible. Estamos en la recta final. Vamos a ver cómo pasan las cosas. Bueno, pues muchísimas gracias a Giovanni Vicente Romero, como siempre, por darnos una panorámica excelente de lo que está pasando en Estados Unidos de cara a noviembre 3. Un abrazo, hermano. Un abrazo para todos. Bueno, ahí estuvo Giovanni Vicente Romero. Ya usted sabe todo lo que está pasando en las elecciones de Estados Unidos de cara a la elección presidencial del próximo noviembre. Tu mañana. By Cachicha.